Hola niños, les doy la bienvenida a los videos explicativos de las guías 4, 5 y 6. Vamos a partir por la guía número 4 que habla de los adverbios y tiene como objetivo conocer e identificar adverbios de tiempo, lugar, cantidad y modo. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras que acompañan a otras palabras como el verbo y lo modifican. Por ejemplo, ¿cómo juega el niño? El niño juega bien. Me está diciendo de qué forma juega el niño. El niño juega aquí. ¿Dónde juega el niño? El niño jugó ayer. ¿Cuándo jugó el niño? ¿En qué tiempo? Tenemos un ejemplo por acá. Si ven ahí la imagen de un gatito que sale bailando y dice ayer, que es un adverbio de tiempo, mi gato bailaba bien. ¿Qué se refiere al modo? O sea, ¿cómo bailaba el gatito? El tap dentro de la casa. ¿Dónde bailaba el gatito? Dentro de la casa. Para descubrir los adverbios vamos a preguntar ¿dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Y cómo ocurre? En su guía número 4 aparecía un aviso que decía así: apurado, te atendemos rápidamente. La posada de la abuela. Menú para preparar hoy. Cazuela de ave, ensalada. Todos los platos incluyen jugo natural y postre. Encuéntranos frente a la Plaza Alegre, Avenida Almiro Vega, 123, local 16. Entonces teníamos que clasificar las palabras destacadas según correspondía. No sé si en su guía se veía qué palabras estaban destacadas, ¿ya? Pero ahora yo se las voy a ir destacando con este amarillo ahí debajo. Estoy subrayándola. Las vamos a destacar para que ustedes las vean. Esta la voy a destacar por encima. Entonces las palabras destacadas eran rápidamente, hoy y frente. ¿Dónde ocurre? Frente a la Plaza Alegre. Entonces la palabra que tenía que ir ahí, en dónde ocurre, era frente. ¿Cuándo ocurre? Hoy. Esa era la palabra que tenían que poner ahí. ¿Y cómo ocurre? Rápidamente. Existen varios tipos de adverbios. Está el adverbio de lugar, que me dice dónde ocurre, el de tiempo, cuándo ocurre, y el de modo, que me va a decir de qué forma ocurre. Entonces, para identificar el adverbio, solo debes preguntar dónde, me voy a referir al lugar, cuándo me voy a referir al tiempo y cómo me voy a referir a la forma o al modo, como les había dicho antes. A continuación, vamos a desarrollar algunos ejercicios de la guía número 4. Tenemos que completar cada oración con un adverbio del recuadro. Los adverbios son cerca, bien, poco y tarde. Entonces, el primer ejercicio decía, no te pongas tan del televisor. Voy a pedirle a mi ayudante que solamente va a hablar, no va a mostrar su rostro, pero nos va a responder. Él no sabe, no le he dicho nada, entonces vamos a ver si él es capaz de poner el adverbio que corresponde. Ya, ayudante, ¿cuál será el adverbio que corresponde poner aquí? No te pongas tan, será cerca, será bien, será poco o tarde del televisor. ¿Cuál será el adverbio que corresponde? Cerca, bien, poco o tarde. No te pongas tan, cerca, bien, poco o tarde del televisor. Bien. No te pongas tan bien del televisor. ¿Uno se puede poner tan bien del televisor? Entonces, ¿cuál será el adverbio que corresponde? Tan cerca. Cerca. Muy bien, ayudante. No te pongas tan cerca del televisor. Excelente. Date prisa o llegarás. Cerca, bien, poco, tarde a la función. ¿Cuál será el adverbio que corresponde en este caso? Date prisa o llegarás. Cerca, bien, poco o tarde a la función. Tarde.
tarde. Muy bien, ayudante. Vamos por el siguiente, el número 3. Lo pasé muy cerca, bien, poco, tarde, esta mañana en el zoo. Muy bien. Muy bien, lo pasé muy bien, excelente. Ahora el último. En verano hace calor y llueve cerca, llueve bien, llueve poco o llueve tarde. En verano hace calor y llueve cerca, bien, poco o tarde. Poco. En verano llueve poco. En verano hace calor y llueve poco. Muy bien. En el ítem número 2 teníamos que clasificar los siguientes adverbios. Ayer, menos, así, bastante, despacio, allí, anoche y lejos. Si hablamos de un adverbio de tiempo que nos va a decir cuándo ocurrió, tendríamos que poner ayer en el primer caso. Luego, en los adverbios de lugar que me van a indicar dónde, teníamos que poner lejos. De cantidad, teníamos que decir que era bastante, porque se refiere a cuánto. Y en modo es cómo, por lo tanto, vamos a decir que es despacio. Después teníamos que clasificar las otras palabras, los otros adverbios. En tiempo también iba anoche, que fue cuando ocurrió. En lugar también iba allí, que fue donde ocurrió. En cantidad, que era cuánto teníamos que poner, que era menos. Y en modo teníamos que poner que era así. En la tercera actividad, teníamos que copiar las oraciones sustituyendo cada adverbio por otro que significara lo contrario. Entonces, en el primero, donde decía yo hablo mucho, tenía que poner yo hablo poco. Donde decía tú vives cerca, tenía que poner tú vives lejos. Nos la pasamos mal y teníamos que poner que nos la pasamos bien. Y habéis llegado tarde o has llegado tarde, tenían que poner habéis llegado temprano. Pasamos a la guía número 5, que nos habla de adverbios y textos instructivos. Nuestro objetivo en esta guía es aplicar nuestro conocimiento sobre adverbios de tiempo, lugar y modo. En su guía aparecía un texto instructivo, ya que decía al rico pan de huevo. Recordemos que el texto instructivo nos dice cómo hacer algo y usa verbos en infinitivo e imperativo. Por ejemplo, nos puede decir mezclar, que va a estar en infinitivo, o mezcla, como dando una orden, que es en imperativo. Los vamos a encontrar en recetas de cocina, en los manuales de uso de aparatos, en la vida cotidiana, cuando nos dan indicaciones o instrucciones. Entonces teníamos este texto que decía, al rico pan de huevo aparecían los ingredientes y la preparación. A continuación vamos a revisar los ejercicios de la guía 5, algunos de los ejercicios. Yo les puse aquí una tabla donde aparecían algunos adverbios de lugar, tiempo y de modo. Esa tabla estaba en el PowerPoint que iba adjunto a la guía 5. Decía, completa las instrucciones con el tipo de adverbio que se indica entre paréntesis. El primer adverbio que se pedía era un adverbio de modo. Yo puse aquí, como adverbio de modo, lentamente. Ustedes podían poner otro que fuera siempre de modo. Recuerden que el adverbio de modo es cómo hago algo. Y agregar, decía que me pedían un adverbio de tiempo. Agregar después, yo puse este adverbio, ustedes pueden poner otro. Puse agregar después la mantequilla. Luego me decía amasar y me pedían aquí un adverbio de modo. Y yo en ese adverbio de modo puse suavemente, porque es cómo hay que hacerlo. Hasta que la mezcla no se pegue en las manos. Me pedían acá un adverbio de tiempo y yo elegí luego, que me dice cuándo el adverbio de tiempo. Luego auxiliar la masa y dejarla de medio centímetro de espesor. Después decía cortar en forma de disco con un vaso, moldear y luego nuevamente me pide un adverbio de modo. Yo le puse bien y moldear bien los bordes de cada uno con la mano y hacer un corte en cruz sobre la superficie. En el
último, yo le puse finalmente, que es un adverbio de tiempo, colocar las masitas en la lata del horno en mantequillado. Con esto entonces terminamos de revisar la guía 5. Pasamos a la última guía que hemos realizado, que es la número 6, que nos habla de las preposiciones. El objetivo de esta guía va a ser conocer y aplicar nuestro conocimiento sobre las preposiciones. Vamos a comenzar. Las preposiciones son nexos que relacionan diferentes elementos de una oración. Pueden relacionar diferentes palabras o pueden relacionar frases. ¿Ya? Hay varias preposiciones. Yo se las puse aquí, también estaban en su guía. Ya se las voy a marcar con rojo. Todas estas son preposiciones, entonces, que van a unir palabras o frases. Acá les puse el uso de las principales preposiciones. Entonces, con rojo aquí estoy marcando la preposición, su uso, que puede indicar una distancia, puede expresar un modo, puede señalar un lugar, puede expresar un tiempo. Y un ejemplo con cada una de las preposiciones. Por ejemplo, con la preposición a, el pueblo está a, ahí está la preposición, poca distancia. Está tejido a mano. Pronto llegaremos a la ciudad. Tomaremos el té a las 5. Acá hay otra preposición que es bajo. Con la preposición bajo, su uso puede ser expresar la idea, debajo de, expresar sometimiento. Por ejemplo, el libro está bajo la mesa, actuó bajo las órdenes del director. Hay otra preposición más aquí, contra. En la preposición contra va a indicar una oposición, indicar un rechazo. Tengo un ejemplo. El ciclista chocó contra el árbol. Todos están contra mí. Ahí vemos los dos ejemplos del uso de preposiciones en un ejemplo. ¿Ya? Aquí está la preposición de. Indica posesión, expresa materia o contenido, señalar la parte de un todo. El libro de mi madre me gusta. La casa de madera necesita pintura. Me dio un pedazo de pan. Entonces aquí vemos el uso de algunas preposiciones, su uso y un ejemplo. O sea que aplicamos la preposición en un ejemplo, en una oración. Acá tenemos más preposiciones, sus usos y ejemplos. La preposición en tiene distintos usos, uno de ellos es indicar lugar, otro es señalar tiempo, otro es expresar medio o instrumento, y uno de los ejemplos sería pon el libro en la cartera. La preposición sobre, indicar el lugar encima de o sobre, ¿ya? Expresar la idea de acercar, de acerca de, perdón. Dejo el sombrero sobre la cama y el libro trata sobre, o sea, ¿de qué habla? ¿De qué trata? Sobre la vida de Antón. ¿Se entiende? O sea, ahí vemos que puede usarse la preposición sobre de dos maneras distintas, para decir que algo está encima o para decir acerca de qué habla una cosa. Y ahí están los dos ejemplos. Entonces, dijimos que la preposición es una clase de palabra que no va a variar y que tiene la función de relacionar palabras o grupos de palabras, ¿ya? Que serían frases o oraciones. Aquí les puse un ejemplo de un texto y están marcadas de un color distinto todas las preposiciones que están en este texto. No les voy a leer todo el texto porque puede ser un poco tedioso, pero para que vean cómo se ocupan las preposiciones, ¿ya? Entonces vamos a leer la primera partecita solamente.
Dice, terminada la parte teórica de la lección, colocó el profesor sobre, y ahí vemos el uso de esta preposición, su mesa, una silla, invitándoles a dibujarla. A Irene Gal, lo de la perspectiva y el punto de vista no le parecía muy claro. En realidad, y ahí vemos el uso de otra preposición, en, acá dice más abajito, el esfuerzo fuera superior para, también vemos el uso de preposiciones, después dice, le ocurría con frecuencia, estaba distraída. Así, se limitó a dibujar la silla como la veía, sin atenerse a ninguna regla. ¿Ya? Es para que más o menos vean que dentro de un texto el uso de preposiciones, cómo se usan las preposiciones y para qué sirven. Y aquí tenemos este cuadrito que se lo puse yo también en la guía, que nos muestra todas las preposiciones. Y aquí volvemos a recordar que las preposiciones unen palabras o frases. A continuación, presentamos en la guía un texto instructivo nuevamente para que vayamos incorporando y viendo cómo se mezclan estos contenidos, tanto los textos instructivos como las preposiciones. Entonces decía que tenían que leer ese texto y luego responder algunas preguntas relacionadas al texto. La pregunta o la instrucción número 1 nos pedía subrayar 6 preposiciones en el texto. La primera preposición que yo encontré fue de. Vamos a buscar y por aquí encontré la preposición que marco con amarillo. La segunda preposición que encontré fue por. Voy a buscarla, buscarla. Y dice ingresa por la puerta de entrada. La tercera preposición que yo encontré fue hasta. La cuarta preposición que encontré fue hacia. Que hacia está por aquí. Hacia, gira hacia la izquierda. La quinta preposición fue sobre. Entonces, sobre la encontramos por acá. Y la sexta preposición fue bajo. Y la vamos a encontrar en la sexta, en el punto 6 de las instrucciones. Después nos pedían completar el siguiente texto con preposiciones. Y yo utilicé como primera preposición bajo. Bajo el mesón de la cocina hay un lindo mantel. Tenemos que saber también, poner atención en que las preposiciones que ocupe tengan coherencia con el resto del texto, ¿ya? La segunda preposición es en. En el living también hay un televisor. La casa es de mi abuela y se la compró a mi tío. El gato siempre duerme sobre la mesa del comedor. La casa queda en la calle El Molino hacia el sur. ¿Ya? Con eso revisamos entonces algunos ejercicios de la guía número 6. Para finalizar entonces, vamos a recordar todo lo que vimos hoy. Hablamos de los adverbios y dijimos, y nos deberíamos hacer la siguiente pregunta y poder responderla para saber si de verdad aprendimos. ¿Ya? ¿Qué son los adverbios? Entonces dijimos que existían distintos tipos de adverbios. Habían adverbios de lugar, de tiempo, de cantidad o de modo. ¿Ya? En los de lugar me voy a preguntar dónde ocurre. En los de tiempo me voy a preguntar cuándo ocurre. En los de modo me voy a preguntar cómo ocurre. Y en los de cantidad, cuánto. ¿Ya? Entonces, dijimos también que estaban los textos instructivos. Dijimos que los textos instructivos nos hablaban de cómo hacer algo y que usaban verbos en infinitivo y en imperativo. Y los podemos encontrar, como ustedes saben, en recetas, en manuales y en general en nuestra vida cotidiana.
cuando nos dan indicaciones o cuando nos dan una orden. También hablamos al final de las preposiciones. Dijimos que las preposiciones eran nexos que unían distintos elementos de una oración, que podían unir palabras, que podían unir frases. Y había que considerar, cuando iba a usar una preposición, el contexto en el que estaba esta preposición. Con eso entonces, niños, finalizamos nuestro repaso, nuestra revisión de las guías 4, 5 y 6. Espero que se cuiden mucho. Les mando un abrazo muy fuerte. Acá abajito les dejo mi correo electrónico, también los correos para preguntas pedagógicas. Pueden escribirme a mi correo con cualquier consulta. Voy a tratar de responder lo antes posible y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.